es importante decir que luego de la firma de los acuerdos de paz, como que se le dio mucho auge al respeto de los derechos civiles y políticos, y bueno, yo creo que todo aquello de la libertad de expresión, del núcleo de las libertades, tuvimos muchas ganancias luego de los acuerdos de paz. Pero el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, que tiene que ver con la alimentación adecuada, el derecho a la educación, el derecho a la salud, poco a poco se fueron convirtiendo cada vez más en mercancías, o sea, derechos que nunca se han respetado a la población. En este gobierno, si bien todavía no se toca estructuralmente el problema de la realidad económica y social del país, hay un cierto abordaje de lo social donde se ha dado una atención importante a ciertos derechos, como por ejemplo al derecho a la salud. Tenemos que ver cómo se suprimieron las cuotas voluntarias que pagaba la gente, pero igualmente todo el tema de los medicamentos es una realidad que ha impactado positivamente la vida de la población. Pero igualmente el derecho a la educación. Yo sigo esperando cambios estructurales en la educación, de tal manera que es muy importante el vaso de leche, son muy importantes los zapatos, y no solo porque en el momento se resuelve la necesidad de las niñas y los niños, sino porque eso contribuye a una mejor educación. Los niños están más receptivos a ser educados. Pero también eso ha traído consigo el que haya pequeños productores agrícolas, pero también a pequeños artesanos que están teniendo un modo de vida. O sea, se ha abierto pequeñas fuentes de trabajo que han dado oportunidad de empleo, que han dado oportunidad de alimentación adecuada. Pero también todo el tema de los títulos de propiedad. El que una persona en el campo tenga el título de propiedad le modifica grandemente su calidad de vida. Entonces digamos que los derechos económicos, sociales y culturales, no sé si con plena conciencia del gobierno, pero han tenido un cambio en positivo, todavía insuficiente. Pero digamos que es un punto de partida importante en la realidad de la población. No, yo creo que es importante dejar claro que en las administraciones anteriores había un énfasis muy grande de hacer de la salud y la educación una mercancía. Y yo le digo, para nosotros, la clase media, que tenemos que ponemos a estudiar a nuestros hijos en colegios privados, nos damos cuenta del impacto económico que eso tiene en la familia. ¿Qué pasaría si la educación a todos los niveles dejara de ser educación pública y se convirtiera en educación privada? Sería una catástrofe para la vida del país. Ese es un rescate importante, el darle un privilegio muy grande a lo que es la educación pública en el país. Pero también, mire, hay un tema que para la mayoría de la población pasa inadvertido, es el tema de la vivienda digna. Imagínese usted que muchas obreras y obreros, muchos trabajadores en un tiempo de la vida del país se compraron sus inmuebles en San Bartolo, por ejemplo. Y resulta que con el paso del tiempo esos inmuebles estaban ubicados en suelos mal compactados y por años se vino hablando de las enormes cárcavas que venían creciendo y fuimos testigos de cómo las casas empezaron a caer en los precipicios. Eso no es importante para mucha gente, pero se imagina usted lo importante que es para esa gente que vive en esas comunidades, que ahora le repararon las cárcavas y que ahora sus casas están ubicadas en situaciones de terreno firme. Le cambiaron la calidad de vida, el futuro de la vida de estos grupos familiares. Lamentablemente, en materia de todo el tema de la reparación y del tema de la justicia, verdad y reparación a las víctimas, esa todavía es una tarea pendiente. Yo considero que este gobierno hizo cosas importantes, como por ejemplo en el tema de la reparación a las víctimas, el pedir perdón, el hacer memoriales, el tener una cercanía con las víctimas, el hacer censos de las víctimas en todo el país. Me parece que eso es importantísimo. Pero a este gobierno le faltó valentía para poder tomar en serio lo que es el conocimiento de la verdad. O sea, esa verdad que como pueblo la conocemos perfectamente, pero es importante para la reparación y para la búsqueda de justicia el que se conozca la verdad oficial. Y eso pasa porque se supere la impunidad de todos los crímenes del pasado, y allí pues no se hizo nada. Mire, por ejemplo,
la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana ha mandado al Estado de El Salvador a que se derogue la ley de amnistía. Y entonces el gobierno, el órgano ejecutivo siempre ha dicho, esa es cuestión de la Asamblea Legislativa, pero pudo haber una iniciativa de ley desde el órgano ejecutivo para que la Asamblea Legislativa derogara eso, pero no tuvieron valor. Que este tipo de crímenes que se cometieron durante la guerra están sometidos a la aplicación de esos tratados internacionales que usted dice, en los cuales se deja claro que estos delitos son imprescriptibles, que estos delitos no les es aplicable una amnistía general como la que se dio, pero aquí necesitamos un fiscal general valiente y necesitamos jueces valientes, pero además con una mente jurídica muy amplia, que vayan hasta los tratados internacionales y no se queden con la aplicación de una ley secundaria que limita absolutamente las posibilidades de justicia. O sea, que la ley de amnistía por ella no debería ser una retranca para la justicia. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional del año 2002, creo yo, donde declara que la ley de amnistía es constitucional, pero deja la puerta abierta para que la Fiscalía y el órgano judicial puedan actuar en cierto tipo de delitos. Lo que pasa es que no hemos tenido ni el fiscal ni la judicatura con suficiente valentía para que superemos la impunidad. La Corte Suprema de Justicia ha actuado con eminente criterio político y yo digo, en la Corte Suprema de Justicia ha habido magistrados que se han convertido en los defensores de los militares en este país. O sea, aquí no es una aplicación correcta de la ley cuando cuando la Corte Suprema de Justicia niega la extradición. O sea, hace un análisis retorcido de la ley y dice la difusión roja no es extradición, lo que es un llamado a la localización y como ya los tenemos localizados cumplimos, por favor. Eso es venir a creer que la población no piensa, que a la población se le puede seguir engañando. Sencillamente, la Corte Suprema de Justicia en esa realidad actuó con criterio de protección al poder militar. Simple y sencillamente eso fue lo que pasó. En tutela legal del arzobispado se encuentra buena parte de la historia de los crímenes de la guerra, de la documentación que sustenta, que es la prueba de los crímenes y contra los criminales de la guerra. Y lamentablemente, con la muerte de María Julia Hernández, esos documentos quedan a disposición de la Iglesia Católica en una realidad en la cual las víctimas confiaron en una Iglesia Católica que no es la misma Iglesia Católica de este momento. Entonces, para nosotros, el hecho de que allí habían los abogados que eran el equipo de trabajo de María Julia Hernández, eso era una relativa garantía. Siempre nos preocupaban las decisiones de la cúpula de la Iglesia Católica, tal como pasó. Pero bueno, nosotros en este momento estamos en la idea de que la Iglesia Católica comprenda de que esos documentos no son propiedad de la Iglesia, esos documentos son propiedad de las víctimas y que como tales se tienen que proteger. Seguimos insistiendo en que el Procurador de Derechos Humanos debe de tener vigilancia sobre esos documentos que están allí, a lo cual la Iglesia Católica se está negando. Bueno, yo creo que la Fiscalía tiene facultades para hacer una cosa como esa, ¿verdad? Pero más allá de las facultades legales, a nosotros nos preocupa qué se hizo con la documentación, qué hizo la Fiscalía con los documentos que estaban. Porque mire, ahí hay documentos que han sido la base para el informe de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay documentos que podrían ser prueba en un momento cuando en este país realmente se busque hacer justicia por los crímenes de la guerra. Eso a nosotros nos preocupa porque ahí hay documentos que incriminan a gente con mucho poder. Esas son las preocupaciones que nosotros tenemos. Yo espero, en este fiscal Martínez, yo tengo, no quiero decir confianza, pero sí le doy el beneficio del acompañamiento en el trabajo que él está haciendo y no me lo imagino manipulando información de manera que no sea dentro de los cánones de las competencias que el fiscal tiene. Realmente seguimos caminando en el tema de buscar que en el país se pueda construir una paz social que el pueblo demanda y que tiene derecho. Nos preocupa mucho, por ejemplo, el tratamiento electoral que se hace del tema de la seguridad y nosotros vamos a seguir demandando una política integral en materia de seguridad pública que incorpore la
La represión del delito, por supuesto. La represión del delito en todas sus formas. Porque en El Salvador los delincuentes no solamente son los pandilleros. En El Salvador hay crimen organizado, hay narcotraficantes que parecería que no se les pone la atención adecuada. Nosotros vamos a seguir presionando por eso. Pero igualmente vamos a seguir presionando contra los delincuentes de cuello blanco. Ya basta que los funcionarios públicos crean que aquí se les da un cheque en blanco y que ellos pueden llegar a hacer arbitrariedades y a cobrar chequecitos a nombre propio que vienen de gobiernos internacionales. Yo creo que eso se terminó, sean gobiernos del pasado, sea este gobierno, sean gobiernos futuros. Yo creo que el pueblo salvadoreño, y nosotros en eso vamos a contribuir mucho, tiene que tomar en cuenta la dignidad del pueblo salvadoreño por el que se ha luchado toda la vida y por el que se ha muerto tanta gente. Y vamos a seguir demandando que se juzgue a los criminales de cuello blanco. Pero también vamos a seguir luchando porque aquí se haga prevención para que ya no más niños a las pandillas. Pero igual para que se logre hacer rehabilitación con aquella gente que habiendo cometido un delito tiene interés de reincorporarse a la sociedad. Mientras esa política no funcione de manera integral, aquí no hay posibilidades de paz. Igualmente vamos a seguir trabajando por el derecho de las comunidades a la propiedad y a la posesión de la tierra, por los derechos laborales y las libertades sindicales, y vamos a seguir trabajando por el derecho a la información pública.